Buenos días, feliz sábado. ¿Cómo están ustedes hoy día? Es un placer estar con ustedes hoy día. Me agrada que hay personas, caras nuevas que no conozco. Es siempre importante que el pueblo de Dios siga creciendo en número, pero no solo en eso, sino en entendimiento. Y a eso venimos, para aprender más de la palabra de Dios. Acompáñenme en oración. Amante Padre que está a la altura de los cielos, gracias por todo lo bueno que eres con nosotros. Gracias porque el fin está cierto. Y como oró Emilio, queremos, Señor, que tu reino, tu victoria sea ya, que sea cierta y que sea pronta. Señor, te pido que el Espíritu Santo more en este lugar, que nos ayude a entender, a aprender y a acariciar y aplicar la palabra que tienes preparada para nosotros hoy. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La lectura bíblica de hoy se encontraba ¿dónde? Mateo capítulo 6, versículo 13. Para los que no estuvieron cuando se leyó, quiero repasarlo. Yo sé que muchos se lo saben de la memoria, pero vamos a comenzar desde el principio. Así que acompáñenme, por favor, en el libro de Mateo capítulo 6. Pero vamos a comenzar un poquito más antes de lo que nosotros leímos. Nosotros leímos el final, que fue el versículo 13. Pero quiero comenzar desde el versículo 1. Y antes de entrar en la palabra escrita, quiero explicar una cosa. Como en la historia de Probat y Bet, el muchacho dice que él era adventista desde cuna. Yo también, yo nací en este evangelio. Y algo que es interesante de nuestra iglesia, los adventistas del séptimo día, no solo en esta iglesia, sino a través del mundo entero, es que generalmente todos los principios de año, en enero, se les dedican 10 días de oración. Generalmente, casi siempre, en todas las iglesias alrededor del mundo, no importa si es en Chile o en Puerto Rico, no importa si es aquí o en Afganistán o en Irán o en Europa, casi siempre se dedican 10 días para la oración, para hablar con Dios, para estar en comunión con Dios. Y ya estamos acercándonos al fin del mes, así que no quiero dejar pasar por alto este momento de oración. Yo creo que nuestra iglesia, específicamente aquí, el pueblo aquí reunido hoy, necesita oración. Amén. Versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Quién está hablando aquí? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. El hermano Joel está en lo 100% correcto. Nuestro hermano mayor, Jesucristo. En este momento está hablando en el Sermón del Monte, que se encuentra en el monte. Y él está hablando a sus discípulos, no solo los 12 que los rodeaban a él, sino a una multitud de personas que estaban en ese momento ahí encontradas. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús en este instante? Él está diciendo no qué hacer o cómo hacer, sino por qué hacer. Y en este caso, por qué no hacer. Entonces, nosotros sabemos que nosotros debemos ser cariñosos con los demás, ¿verdad? Nosotros sabemos que debemos ser amorosos con los demás. Nosotros sabemos que debemos ayudar a los desafortunados o menos fortunados, ¿verdad? Los desafortunados. Gracias, hermano. Cuando nosotros vemos personas en la calle que están pidiendo ayuda, ¿verdad? Nosotros deberíamos ayudarlos, ¿verdad? Pero aquí Jesús está diciendo el por qué sí y el por qué no. En ese tiempo, y quizás en este tiempo también, la gente ayuda, pero no porque ama a la persona, no porque quiere ayudar a la persona, sino porque quieren ser alabados, porque quieren ser vistos, porque quieren para que las otras personas reconozcan que el hermano Robert, ese sí ayuda. ¿Viste cómo él ayudó a fulano, mengano, no sé quién?
Y eso es lo que dice Jesús, que no se debe hacer, que se haga en secreto, ¿verdad? Entonces nosotros entendemos lo que está pasando en este momento. Jesús está dando una explicación, está ayudando a dar a entender el por qué se hacen las cosas y cómo se deben hacer, ¿verdad? El propósito todo por el cual se hace. Ahora Él entra ahora a la oración. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. Es cierto que os digo que ya tienen su recompensa. Entonces Él está enseñando a sus discípulos cómo orar, pero más bien cómo no orar, ¿verdad? O por qué no orar. Porque las personas en estos tiempos, y quizás en los días de nosotros también, oran para ser alabados, para ser reconocidos. Mira cómo Él ora, mira que tanto sabe, mira esto y mira lo otro. No. Jesús está explicando que la oración debe ser de otra manera. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y a tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. En estos tiempos ustedes saben que Israel, o el pueblo de israelita, estaba bajo el imperio romano, ¿verdad? Y ustedes saben que en el imperio romano eran muy religiosos las personas, pero ellos eran del panteísmo. Ellos tenían muchos dioses. Ellos tenían un dios para esto, un dios para aquello. El Zeus era el dios mayor y la Afrodita era la diosa de esto y de aquello, ¿verdad? Y ellos oraban de cierta manera, ellos oraban con repeticiones. Ellos pensaban que al repetir y repetir y repetir y repetir, que iban a recibir una contestación más cierta de su Dios. Pero aquí dice Jesús, no, que no, eso no hace falta. Que no hace falta el palabrerío, que no hace falta las repeticiones. Jesús dice en el versículo 8, no hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad, antes que vosotros las pidáis. Entonces, Él ya sabe lo que nosotros necesitamos antes que se lo pidamos, ¿verdad? Así dice, vosotros pues oráis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dámoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Y después Jesús viene a dar una explicación de una parte de la oración. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonáis también, o os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, Jesús nos dio una oración modelo, ¿verdad? Pero dentro del contexto de ¿qué? De cómo y por qué se debe orar. Él está dando una oración sencilla, clara, al punto. No es una oración larga, vanidosa, no hay mucha repetición. Él dedica la primera parte a 3 cosas. Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Él está dando honra y gloria a su Padre, ¿verdad? Santificado sea tu nombre. Esa es la primera cosa que él pide. Segundo dice, venga tu reino. Y también dice, tercero, hágase tu voluntad en el cielo, también en la tierra. O sea, la primera parte de su oración es dirigida hacia ¿dónde? Hacia el Padre, para arriba, hacia Dios. Nosotros en los estudios de los miércoles, nosotros nos dimos cuenta que en la Biblia hay mucha repetición de números. Los números tienen significados. Y el número 3, generalmente, casi siempre en la Biblia se refiere ¿a quién? A Dios. La Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en este caso, en la oración, ¿qué dice Jesús? Él hace 3 peticiones al Padre. Ahora, hay 4 peticiones para el hombre. Los que han estado en el estudio de los miércoles se han dado cuenta
que el número 4 significa ¿qué? La humanidad. La humanidad. Entonces aquí hay 4 peticiones. Primero, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En la traducción se pierde un poquito, porque en la traducción del griego original es el pan de mañana, dánoslo hoy. Pero aquí en la traducción dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Así que se pierde un poquito en la traducción, pero no mucho. La distinción es que lo certero, lo que nosotros tenemos mañana, lo queremos hoy. O sea que el reino, el fin, el triunfo que está cierto para mañana, tráenoslo hoy, dánoslo hoy. Pero no es mucho lo que se pierde en la traducción. Segundo, la segunda petición, y perdonamos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos nuestros deudores. Entonces, aquí también hay un poquito de traducción, porque en unas traducciones, si se encuentra más en las versiones en inglés, dice, perdónanos nuestros pecados en lugar de nuestras deudas. Entonces, ¿cuál es la distinción? Bueno, es casi la misma cosa, porque cuando nosotros tenemos una deuda es porque hemos pecado contra Dios o hemos pecado contra nuestro hermano. Así que no está mal la traducción, pero en el griego original es pecado. Después dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Ahora, quiero hacerle unas preguntas a todos, al público que se encuentra aquí hoy. ¿Tienen sus Biblias abiertas? ¿Están en Mateo 6:13? Sí. Quiero hacer una encuesta. Quiero que levanten la mano. ¿Cuántas Biblias aquí que se encuentran dicen, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria? Levanten la mano. Si su Biblia dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Ahora, ¿cuántas personas tienen en su Biblia donde termina, mas líbranos del mal? El tuyo no dice porque porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. ¿Quién más? El suyo no dice, porque el suyo tampoco, hermano, no dice. Ok, ¿por qué? ¿Por qué en algunas Biblias dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria? ¿Y por qué en otras no? Bueno, yo voy a estar en inglés. Ok. Hay algunas tradiciones, hay algunas, y no, quizás no se han dado cuenta de eso, quizás nunca se han dado cuenta, quizás lo han pasado por apercibido, quizás nunca han notado esa diferencia, quizás ustedes han crecido y se han confiado en su Biblia, y esa es la Biblia que ustedes han usado toda su vida, y nunca han visto otra versión. Es posible. Pero lo que pasa es que la Biblia, especialmente esta capítulo, o esta epístola, fue escrito por por el apóstol Mateo, ¿verdad? Eso todos lo sabemos porque la Biblia la epístola lleva su nombre, Mateo, ¿verdad? Mateo fue un discípulo de Jesús. Él estuvo allí, él fue testigo de lo que dijo Jesús. Sin embargo, cuando él escribió esta carta, esta epístola, él la escribió en papel, ¿verdad? No, él la escribió quizás en un rollo. Pero esa copia original fue copiada por otra persona. Y esa copia fue copiada, y esa copia fue copiada, y esa copia fue copiada, y copia fue copiada, y esa copia fue traducida a inglés, a español, a francés, a suizo, a todas las lenguas, ¿verdad? Entonces, en las traducciones y en las copias, algunas originales dicen, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y otras no lo dicen. Entonces, en la Biblia suya, o viene de la traducción que decía, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, y los que no lo tienen, es porque viene de la traducción que no dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Entonces, ¿en cuál Biblia se puede confiar? ¿En la que dice o en la que no dice? Bueno, las dos están bien, y ahora les voy a explicar por qué.
Porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿Es así o no es así? ¿Lo creemos así? ¿Sí o no? ¿O les he causado duda? ¿Alguien duda? ¿No? ¿Todavía no? Ok, muy bien. La Biblia es la palabra de Dios. Y toda la palabra de Dios es inspirada, ¿verdad? ¿Es inspirada por quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo usó a los hombres, ¿verdad? Para que ellos puedan darnos la palabra de Dios. Entonces, les pregunto, ¿qué es inspirado? ¿La palabra, el hombre o el pensamiento? Cuando el profeta o el apóstol o el escriba estaba escribiendo, ¿cuál fue el proceso de inspiración? ¿Las palabras que él puso en el papel son las que son inspiradas? ¿El pensamiento que le dio Dios al hombre fue inspirado? ¿O fue el hombre que usó inspirado? Fue inspirado por el Espíritu Santo. Bueno, hay diferentes opiniones. Y les voy a explicar cada opinión para que entiendan por qué existen las opiniones. Hay una opinión que dice que las palabras son las que son inspiradas, que las palabras son de Dios. Entonces, si las palabras son de Dios y las palabras son inspiradas, entonces el hombre viene siendo solamente una pluma, solamente el mecanismo, solamente el instrumento. Esa es una opinión. La otra opinión es que el pensamiento fue inspirado. Entonces, si el pensamiento fue inspirado, entonces el hombre que escribió pudo aportar, apoyar y usar vemos su personalidad, vemos cómo él describe las palabras que Dios, en sus propias palabras, él traduce las palabras de Dios. Entonces, pero si el hombre, el instrumento fue inspirado, entonces es una combinación entre Dios y el hombre. Dios le da las palabras y el hombre usa sus propias palabras, sus propias experiencias para poner esos pensamientos de Dios en el papel. Entonces, estos son tres diferentes opiniones, pero la opinión que nosotros llevamos es que el hombre fue el que fue inspirado. Entonces Dios le habló al hombre y el hombre con su conocimiento, con sus palabras, con su personalidad, él escribió. ¿Y cómo sabemos? ¿Cómo tenemos prueba de esto? Bueno, nosotros lo vemos a través de la Biblia, porque hay algunas que son más poéticas, ¿verdad? Hay otras que son más, depende del autor, ¿verdad? Porque cada autor tiene diferente nivel de estudio. Entonces hay unos que son más difíciles de entender o están estructuradas en otra manera. El apóstol Pedro dice que el Pablo a veces es difícil de entender, ¿verdad? Entonces es porque Dios usó a cada hombre de una manera distinta. Entonces, pero después llegamos al punto en el cual comenzamos, ¿por qué hay diferencia? Entonces, la diferencia, la hermana Elena G. de White habla sobre esto. Y ella habla en el conflicto de los siglos, que en el proceso de la traducción y la copia, ustedes se recuerdan que el mundo era un imperio romano cuando los discípulos comenzaron a su ministerio, ¿verdad? El mundo era conquistado por Roma. Era Roma estatal, ¿verdad? El imperio romano. Pero después, poquito a poco, Roma estatal perdió su fuerza y Roma papal comenzó a surgir y tuvo el poderío, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, esto se puede confirmar en la historia. La iglesia mayoritaria en ese tiempo puso muchas restricciones en la Biblia. Y hubo la hermana Elena G. de White habla sobre esto en el libro del conflicto de los siglos, que hubo persecución de los cristianos. Y hubo persecución de las Biblias. Y las Biblias las quemaban, las destruían. Y por esos motivos
muchas de las copias originales que existían en el pasado ya no existen porque fueron destruidas. Entonces, muchas de las personas tenían que comenzar a copiar la Biblia de memoria. Entonces, algunos de piezas, de trozos de lo que restaba de la Biblia que se encontraba. Algunos tenían que coger una página de por acá y otra página de por acá para poderla componer. Entonces, pero esas palabras que fueron escritas por los autores originales fueron inspiradas. El problema es que las personas que la compusieron no fueron inspirados, ¿verdad? Porque el que cogió la palabra y la impresó, la brindó, esa persona no tenía la inspiración, o sí. Bueno, la verdad es que sí, también, porque Dios los guió, porque la palabra de Dios es confiable, y Dios los guió para poder traer la Biblia a la luz del mundo. Entonces, ¿por qué no hemos llegado todavía a por qué hay esa distinción? Bueno, la respuesta es fácil. Ambas están bien. Ambas se pueden confiar. ¿Y por qué me atrevo a decir eso? Vamos a ir a la Biblia. Quiero que me acompañen en Primera de Crónicas. Primera de Crónicas. Cuando Jesús estaba en esta tierra, ¿cuál era su Biblia? Cuando Jesús estaba en esta tierra no existía el Nuevo Testamento todavía. Solo existía el Antiguo Testamento. Así que el Antiguo Testamento era su Biblia. Era el Pentateuco. Era, bueno, más que el Pentateuco, porque existía el Pentateuco, pero también existían los escritos de los profetas, de los reyes, crónicas, los salmos. Así que era el Antiguo Testamento. Quiero que me acompañe en Primera de Crónicas, capítulo 29. Versículos 10, 11 y 12. Vamos a concentrarnos allí. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 10, 11 y 12. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Y dice: Asimismo se alegró mucho el rey David, y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Dije hasta el 12, ¿verdad? Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Esos tres versículos, ¿a qué suenan? ¿Qué dice el 11? Tuya, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los reinos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. A la oración moderna. ¿A qué se suena? A la oración moderna. A la oración de Jesús. Entonces, Jesús resumió esta oración y la acortó y le puso como fin a la oración modelo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Entonces, hay personas que dicen que eso fue añadido a la Biblia, a la oración modelo. Hay personas que fue sacado de la oración modelo. Pero de igual modo, está en el Antiguo Testamento, o sea que es bíblico. Entonces, aunque la hayan puesto o la hayan quitado, siempre existe y siempre está. Entonces, recuerden que Mateo estaba escribiendo su epístola, perdón, su carta o su, ¿cómo es la palabra?
él estaba escribiendo su versión para el pueblo de Israel, ¿verdad? Para su gente. Y él estaba enseñando, y Jesús, cuando él dio estas palabras, él estaba enseñando a unos hermanos, una iglesia joven, unos discípulos que estaban nuevos en la fe, cómo orar. Entonces, si nosotros tenemos ese fin, si leemos si regresamos a Mateo capítulo 6, acompáñenme por favor, capítulo 6, versículo 13, versículo, Mateo 6, versículo 9. Si nosotros vemos la oración, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras deudas como también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. ¿Cómo les suena? ¿No les suena como incompleto, como que le falta algo, como que le falta cierre? Si nosotros no lo dejamos hasta allí, me hace acordar las oraciones de Sofía, de mi hija. Porque cuando nosotros oramos, ¿verdad? Si yo oro o mi esposa ora, nosotros oramos, gracias a Dios por este alimento que hemos de comer, bendícelo Padre, en el nombre de tu Padre, tu Hijo, Espíritu Santo, amén. ¿Verdad? Nosotros ya cerramos. Pero ella no acepta esa oración. Ella no dice, no hemos cerrado. Hay que orar por el pollo, por el arroz, por mamá, por papá, por Trixie, por esto, por aquello, ¿verdad? Entonces, si nosotros dejamos la oración abierta sin el cierre, Jesús nos está enseñando que esta es una oración modelo, pero no tienes que orar exactamente así. Puedes poner tus peticiones allí también. O sea que Él está enseñando a un grupo nuevo que así, este es un ejemplo, pero no necesariamente tiene que ser así. Ahora, si nosotros la cerramos y ponemos porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, también está bien, porque está enseñando que cuando nosotros oramos, tiene que ser breve. Dentro del contexto de lo que se estaba hablando en el principio, la oración debe ser breve y sencilla, y allí cerró. Entonces, no importa de qué punto de vista o qué copia tienes, las dos están bien. Ahora, si nosotros vamos al libro de Lucas también tiene la misma oración, pero con una variedad un poco pequeña. No varía mucho, pero tiene un poquito de variedad. Entonces, acompáñenme al libro de Lucas y ahora les voy a dar el texto. Lucas capítulo 11. Y versículos del 1 al 4. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Un día estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos les dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Quién es Juan? El Bautista. El primo de Jesús, Juan el Bautista, no Juan el apóstol. No. Puede ser que Juan el apóstol le preguntó a Jesús, enséñanos a orar, y por eso dice solamente Juan. Pero no estamos hablando de Juan el apóstol, estamos hablando de Juan el Bautista. Recuerde que Juan el Bautista era el que vino, el profeta que vino a abrir el camino a Jesús. Él era el que llamó a todo el pueblo a, ¿qué cosa? A arrepentimiento, ¿verdad? Y Jesús vino, ¿para qué? Para ofrecer salvación a su pueblo. Entonces, primero vino Juan y después vino Jesús, pero son del mismo tiempo, son primos. Y Juan tenía sus discípulos, su grupo de sus discípulos, y Juan enseñó a sus discípulos a orar. Entonces, dos de los discípulos de Juan vinieron a formar parte del equipo de Jesús. O sea que dejaron a Juan y vinieron a Jesús. Entonces, uno de esos dos probablemente
se cree que Andrés y Felipe quizás eran los discípulos que vinieron de Juan y vinieron a ser discípulos de Jesús. Pero uno de ellos probablemente dice: enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Sí. Yo tengo aquí entre paréntesis: sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Ustedes qué tienen? Versículo 2. Hágase tu voluntad, Ya, hágase. como en el cielo, así también en la tierra. ¿Ok? ¿Alguien tiene otra cosa distinta? Va directamente a perdonar nuestro pecado. El tuyo dice, ¿qué cosa? Bueno, la versión inglés. Danos hoy. Forgive our sins. So, va del pan a directamente a perdonar nuestro pecado como te perdonamos. Ok. Entonces, danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestros pecados porque nosotros también perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Ok. ¿Y qué tienen ustedes? Lo mismo. Hasta ahí terminó, ¿verdad? No. ¿No? Sigue, más líbranos del mal. El suyo dice, mas líbranos del mal. Después que dice que nos perdone nuestros pecados, Ajá. y tal como nosotros perdonamos a los que nos deben, No nos dejes caer en tentación. no nos metas en tentación, más líbranos del mal. ¿Ve? Y el mío, hasta ahí quedó. El mío dice, y no nos dejes caer en tentación. Y ya. Y ya. ¿Viste que hay diferencia? Pero no deje que esta complejidad de versión y de traducción desquite de tu fe. Amén. Amén. Porque cada versión, aunque le falte algo, aunque le tenga algo de más, son para la palabra de Dios. Amén. Es la palabra inspirada por Dios. Porque ¿quién fue inspirado? El que fue inspirado fue el autor original, Lucas. Todas las traducciones son basadas ¿en qué? En el trabajo inspirado de Lucas. Entonces, las fallas que existen son fallas humanas de las copias y de eso. Pero la palabra en sí, la palabra de Dios, es verídica, es verdadera, es inspirada y en ella no hay falla. Amén. Entonces, hermanos, yo lo que le quiero decir con esto es que hay muchas personas que dicen que por esta falla o porque esto dice esto y este no dice y el mío dice y el tuyo no dice, hay conflicto y por eso dejan la iglesia. Dicen que la palabra de Dios es imperfecta, hay errores y a esto y lo otro, y es por esto, porque le buscan motivo a desconfiar de la palabra. No seas una de esas personas y no dejes que por estas cosas desconfíes de la palabra de Dios. Estos son errores de copia, de traducción, pero la palabra en sí es fiel y verdadera. Amén. Entonces, hermanos, la parte que faltó en Mateo de algunas Biblias, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Eso, aunque no esté en algunas y esté en otras, es importante. Porque si no fuera importante, no estaría en Crónicas. Porque tuyo es el reino, ¿qué significa? Porque Dios es el rey y Él tiene un reino preparado para ti y para mí. Está de nuestra parte formar parte de ese reino, ¿verdad? Y está de nuestra parte buscar a otros que sean coherederos con nosotros. ¿Quiénes son esos otros? Nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros amigos, todo lo que nos rodea. Pero está de nuestra parte. Nosotros somos los que tenemos que hacer esa invitación a venga conmigo a formar parte de este reino, ¿verdad? Porque tuyo es el poder. Todas las cosas en este mundo, ¿de dónde provienen? De Dios. Hay personas en este mundo que tienen poder.
Pero ese poder solo lo tienen porque se los ha dado ¿quién? Dios. ¿Y sabes qué? En los tiempos viejos, en los tiempos de los discípulos podían hacer milagros porque ellos tenían el poder de Dios. ¿Se recuerdan que en una ocasión Pedro y Juan se encontraron con una persona que estaban pidiendo limosnas y ellos le dijeron, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te doy? Y si ellos pudieron hacer milagros, ¿con el qué? Con el poder del Espíritu Santo, con el poder de Dios. Ahora, hoy día, la iglesia tiene dinero, pero le hace falta el poder. Ahora nosotros podemos abrir universidades, hospitales, nosotros podemos mandar misioneros a todo el mundo. Tenemos el dinero para hacer todo eso, pero ¿qué nos falta? Nos falta el Espíritu Santo. Nos falta el poder del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que orar todos los días para poder tener ese poder. Y si nos hace falta es porque cuando la electricidad, los que son electricistas, los que saben de la electricidad, si se va la luz, ¿verdad? ¿Por qué se va la luz? Se va la luz porque en algún lado, en algún sitio, se perdió la conexión con la fuente de la electricidad, ¿verdad? Hubo un corte, se cortó el cable o un breaker se apagó, cualquier cosa. Pero la fuente sigue teniendo la electricidad, ¿verdad? Sigue teniendo poder. Lo que tu casa no tiene porque hubo una desconexión. Entonces, la fuente del poder todavía existe. Amén. Pero hay una desconexión. Hay una interrupción entre ese poder del cielo aquí. Tenemos que nosotros escudriñar, tenemos que examinarnos, tenemos que darnos cuenta en nuestra vida dónde está esa interrupción. ¿Por qué no tengo el mismo poder que tuvieron Juan y Pedro? Tenemos que buscar y pedírselo a Dios todos los días. Necesitamos ese poder, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. ¿Qué cosa es la gloria? ¿Qué color es la gloria? ¿Cuánto mide? ¿Se puede tocar? ¿Se puede ver? ¿Se puede sentir? La gloria es una cosa que nosotros a veces buscamos. Nosotros buscamos la gloria para nosotros mismos. Nosotros buscamos exaltarnos nosotros mismos. Jesús estaba diciendo que cuando oréis, no oréis de tal manera para que seas visto, ¿verdad? Eso era lo que dijo en el principio de Mateo. También dijo que cuando ayudes a las personas, que tu mano izquierda no sepa lo que haga la derecha. O sea, ayuda, pero no para que todos te vean, para que te alaben, para que recibas gloria, sino por el amor a tu prójimo. La gloria es para Dios. Todo lo que nosotros hacemos es para Dios, ¿verdad? La Biblia dice, todo lo que respire, alabe al Señor. Y también dice la Biblia, si comas o bebéis, hazlo, haciéndolo para la gloria de Dios. A todos les debemos de dar la gloria a Dios. ¿Le estamos dando la gloria a Dios cuando hacemos las cosas? ¿O nos estamos dando así en la espalda? Mira qué bien hice, o qué bien me salió el sermón, o qué bonito esto, lo otro. No, todo es para Dios. Lo bueno es para Dios, lo malo es para Dios. Todas las cosas nos sirven para qué cosa? Para nuestro bien, para acercarnos más a Dios. Nosotros tenemos que saber, entender y aprender que la Biblia es la palabra de Dios y es la que nos llega a acercarnos a Dios. Si hay una interrupción entre nuestra vida con Dios, examinémonos para encontrar esa interrupción. ¿Por qué es? ¿Porque me falta oración? ¿Porque me falta estudio? ¿Porque me falta la fe? No sé. Hay una interrupción y por eso no tenemos poder. Pero la buena noticia es que el reino está cerca, asegurado. Hay una victoria asegurada, triunfante. El poder está cierto, asegurado de Dios. Y la gloria es de Dios. Así que tengan fe y confianza que si usted tiene alguna razón por la cual no tienes poder,
Pídasela a Dios, que Dios se la va a dar. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a poder recibir ese poder. Amante Padre, gracias te damos, Señor, porque tu palabra es perfecta. Y aunque los hombres cometen errores, tú los usas, Señor, como tus siervos para traer palabra a tu pueblo. Señor, ayúdanos a poder entender, aprender y escudriñar tu palabra. Ayúdanos a poder tener una conexión más fuerte contigo. Señor, ayúdanos a poder recibir poder que proviene del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a poder encontrar y tener fe en ti. Saber y entender que tu victoria está cierta y está ya, viene ya. Ayúdanos, Señor, a compartir esta palabra con otros. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.